un tema corto, sencillo, pero que muchas veces ni siquiera lo suelen reconocer. Cuando hablamos de hipoglucemia, ¿no es cierto? Básicamente tenemos que conocer inicialmente cuál es el valor normal de la glicemia. Y ya habíamos dicho que tanto la ADA como la Organización Mundial de la Salud definieron el rango que se debe manejar y que no está en relación a los parámetros de algún laboratorio particular, sino a estas dos grandes eh, instituciones mundiales, que vendría a ser entre 70 a 99 miligramos por decilitro, el valor normal. Si yo les pongo en el examen el valor normal de la glicemia es de 70 a 99 y no dice miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Pues entonces significa de que la respuesta está mal, ¿ya? Porque puede ser cualquier otra equivalencia. Tiene que decir siempre miligramos por decilitro. En ese sentido, pues entonces diremos que hipoglucemia es cuando en una glicemia plasmática obtenemos una glicemia como tal menor a 70 miligramos por decilitro. Entonces significa que a partir de 69 hacia abajo ya estamos hablando de hipoglucemia. Cuando es de sangre entera en alguna literatura, lo menciona cuando es menor a 60. Ahora, respecto a la sintomatología, depende del umbral a la glicemia que tenga cada persona. Eso es muy relativo. Hay algunas personas que con 70, 75 ya están con mareo, diaforesis, poquito de cefalea, etc. Y hay otras personas que con 50 de glicemia, pero están totalmente activas. Entonces depende el umbral de glicemia que uno pueda tener para tolerar estas caídas que pueden ser o no importantes. Pero aunque tenga o no síntomas y está menos de este rango, yo ya tengo que catalogarlo como una hipoglucemia asintomática o sintomática como tal. Y para eso, muchas personas, sobre todo el diabético, es que es bastante especial, viene y dice el día lunes, doctor, he estado con dolor de cabeza, he estado con visión borrosa, he estado con sudoración fría, tengo un poco de palpitación, me siento frío. Y, y dígame una cosa, ¿ha estado tomando su medicación para la diabetes, su hipoglucemiante? No, no he estado tomando, pero yo creo que se me ha bajado el azúcar. Le tomamos la glicemia y su glicemia está por 400, ¿no? Entonces, hay que hacer bien una correlación entre si es un paciente que no es diabético y si es un paciente que es diabético, qué tipo de medicación toma y si es responsable o no con la medicación. Algunos se pasan de demasiado responsable y llegan hasta este extremo de la hipoglucemia, que si bien algunos síntomas de hiperglicemia pueden estar relacionados con los mismos síntomas de hipoglucemia, para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esta triada, que es la famosa triada de Whipple. Y dicen que la asociación de síntomas de hipoglucemia, sean estos autonómicos o adrenérgicos más neuroglucopénicos, demostrado con una glicemia menor a 70 y que recupera los síntomas con la administración de hidratos de carbono o una solución de hipertrosa que recupera los síntomas como solución de hipertrosa, pues estamos frente a una triada de Whipple. La triada de Whipple lo que me demuestra es que es una hipoglucemia sintomática. ¿Ya? Entonces, es importante siempre hacer esto. Si el paciente está bien sintomático, pues bueno, y no tienes la opción, digamos, para poder hacerle una medición de la glicemia y ese paciente ha estado tomando regularmente su hipoglucemiante, pues ve si con la administración de hidratos de carbono recupera su nivel de conciencia o recupera aquellos síntomas que estaba presentando. Es importantísimo conocer esta triada. Pregunta de exámenes a nivel mundial. Ahora, hay umbrales de respuesta para que se activen mis mecanismos de defensa o mis también llamados mecanismos contrarreguladores y por otra parte, dependiendo los descensos que vayamos teniendo de glicemia, vamos a ir teniendo desde una hipoglucemia que es asintomática, luego sintomática, luego
autonómica, luego adrenérgica autonómica y posteriormente neuroglucopénica. Primero tenemos que saber que cuando disminuye nuestra glicemia menos de 70, se activan las hormonas contrarreguladoras, que ustedes bien saben que son 4. La adrenalina, el glucagón, la hormona del crecimiento y el cortisol. De estas, la principal es la adrenalina. No se vayan a olvidar. ¿Listo? Y todo esto ocurre, ¿por qué? Porque hay una falla en la producción de insulina por X motivo. ¿Ya? Entonces, significa de que está disminuida tu insulina o en el extremo, ¿ya? En el extremo hay un tumor en el páncreas que produce demasiada insulina que hace que más bien disminuya demasiado tu glicemia. Entonces, cuando estas hormonas contrarreguladoras comienzan a fallar, principalmente la adrenalina, comienzo yo a tener síntomas. En primera instancia autonómicos, luego neuroglucopénicos. Cuando comienzo a tener síntomas adrenérgicos, ya aparecen los neuroglucopénicos con deterioro cognitivo, hasta tener una neuroglucopenia severa que me puede llevar, cuando ya estoy con glicemias menos de 25, 20, a las convulsiones y al coma. Entonces es muy importante también eso. Aquel paciente que está totalmente dormido es porque su glicemia la tiene menos de 30. Y aquel paciente que convulsiona frente a una hipoglucemia es porque está menos de 20. Y ustedes saben que todo lo que está más bajo es más peligroso que lo que está más alto. Las hipoglucemias, las hipotermias, las hipocalemias, las leucopenias inclusive como tal, las hipotensiones arteriales, etc. En este caso, las hipoglucemias son más severas e incluso mortales en relación a la hiperglicemia. Nadie se muere de hiperglicemia, pero sí se puede morir de hipoglucemia. Y aquí también una pequeña historia. Estábamos pasando visita yo de residente y en la plena visita médica había una paciente que estaba dormida, diabética la paciente, y terminamos de pasar el resto de los pacientes y el interno dice, la paciente aún está dormida, doctor, no le hemos hecho la evolución temprano para no despertarla. Y bueno, y la paciente es diabética. ¿Y cuánto está su glicemia de hoy día? A ver, no le hemos tomado. A ver, vamos a tomarla en este momento. Le toman la glicemia y le salía low. ¿Ok? Le salía low. Traen y hacen una glicemia, hacen una glicemia venosa, que llega el resultado a la media hora y su glicemia estaba 20. Entonces ahí se armó un escándalo porque en el turno la paciente había hecho una glicemia a las 10 de la noche de 400 y tenían que corregirle con 10 unidades de insulina cristalina en una jeringa de insulina, ¿ya? Donde tendría que estar llenita esa jeringa de insulina, que son el equivalente a 10 unidades. Sin embargo, la auxiliar de enfermería del turno de la noche le había pasado en una jeringa de 10 ml. Se le había pasado el equivalente a 100 unidades. Wow, grosso modo. Y toda la noche obviamente se durmió, pero se durmió por la hipoglucemia severa. Y el daño neurológico está en relación al tiempo en el que ese paciente se mantiene en hipoglucemia. A mayor tiempo de hipoglucemia severa, mayor riesgo de falla neuronal y por lo tanto encefalopatías hipóxicos isquémicas. Significa que no puede ya recuperar, aunque después le pase soluciones hipertrosas y normalice la glicemia, neurológicamente ese paciente ya no recupera. Ese fue el caso de esta señora. Le administramos soluciones de hipertrosa y no recuperó neurológicamente. Entonces, mucho, pero mucho cuidado a la hora de administrar la insulina en aquellos pacientes que lo requieran y dejar a personas que no saben esa función. Y si el paciente ven que se está durmiendo después de la administración de la insulina, controlen inmediatamente y corroboren que no esté haciendo una hipoglucemia y menos severa. Estos son los síntomas autonómicos o también llamados adrenérgicos y los neuroglucopénicos. Los autonómicos son los primeros por la acción de la adrenalina que les mencioné. Entonces ahí tenemos diaforesis, temblores, debilidad, hay hambre, hay palidez, sensación de hormigueo, ansiedad, palpitaciones, náusea, midriasis, puede haber hipertensión, arritmia.
todo este efecto de hormonas contrarreguladoras, principalmente adrenalina. Y neuroglucopénico, el paciente está confuso, con mareo, incoordinación, dificultad en el habla, visión borrosa, cefalea, convulsiones, hemiparesia, coma. Entonces el paciente habitualmente viene por mezcla de ambos. ¿Ya? Entonces, lo que primero aparece, no se olviden, síntomas adrenérgicos. Luego aparecen neuroglucopénicos. ¿Ya? Cuando están menos de 50 aparecen los neuroglucopénicos. Entonces, para que ustedes vayan haciendo la correlación. Entonces, tenemos dos grandes variantes. Aquellos pacientes que hacen hipoglucemias en ayunas y aquellos que hacen hipoglucemias postprandiales también. En ayunas pueden ser, evidentemente, por medicamentos el más común, la insulina o la sulfoniluria, o el alcohol, los yecas, etc. Afecciones severas, la insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, cardíaca, sepsis. Todas estas enfermedades tienen mayor demanda metabólica y por lo tanto consumen más carbohidratos del organismo y por lo tanto mayor riesgo de que hagan hipoglucemia. O deficiencias hormonales contrarreguladoras, ya la saben cuál, o tumores como los insulinomas. Hemos tenido en el año 2020 dos casos de insulinoma operados, resueltos y con reversión de la hipoglucemia a la media hora de haber retirado el insulinoma y publicado el caso como tal. Un caso excepcional, muy bueno, y en algún momento se los voy a compartir. Causas genéticas, hiperinsulinismo congénitos o autoinmunes, en el cual hay anticuerpos contra los receptores de la insulina. Y las causas postprandiales pueden ser alimentarias, deficiencias enzimáticas, que significa que comes pero no metaboliza rápido de forma inmediata tu organismo respecto a la producción de insulina y cuando responde lo hace de una forma muy acelerada que baja de forma brusca la glicemia. Entonces vamos a hablar de la hipoglucemia en el paciente diabético, ya que es la más común habitualmente. Esta suele ser iatrogénica y es la principal limitante en alcanzar el control metabólico adecuado. Corresponde al entre el 2 al 4% de las muertes en diabéticos tipo 1, que son atribuidas habitualmente a la hipoglucemia, y a menor valor de hemoglobina glicosilada 1C, mayor riesgo de hipoglucemia. 90% de los pacientes que reciben insulina experimentan hipoglucemia. Y las secuelas neurológicas con hipoglucemia menor a 20 por más de 2 a 3 horas se hace irreversible. Ahora, un detalle acá. Aquel paciente que experimenta hipoglucemia gracias a ti no va a querer volver o a tu consultorio o volver a tomar la medicación una vez más. Es la sensación más desgastante, la sensación más asfixiante, es la sensación de muerte inminente que ellos van teniendo minuto a minuto. Grábense eso. Es la sensación inminente de muerte que van teniendo ellos, que se les va apagando el foquito, que se van deteriorando neurológicamente y no están recibiendo la ayuda. Entonces, ¿quién fue el causante de eso? Pues que el doctorcito Pérez te medicó la glibenclamida o te dio la insulina. Van a venir y se lo van a tirar a su cara el medicamento. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con la administración, principalmente de insulina y de sulfoniluria, que son los principales medicamentos causantes de hipoglucemia. Hay un estudio que es el UKPDS en el cual hace una relación entre el control intensivo de la glicemia, en el cual se asoció con una tasa incrementada de hipoglucemia, con un valor P bastante significativo. Y se ha visto que en relación a la insulina, al menos un episodio de hipoglucemia han tenido en el 76% de los casos, con hipoglucemia severa, del 11%, con sulfoniluria, al menos un episodio hipoglucémico en el 45% de los casos, e hipoglucemia severa en el 3% de los casos. La metformina incrementó levemente la incidencia de hipoglucemia, a pesar de que la metformina tiene un efecto, ya lo habíamos dicho antes, normoglucemiante. Rarísima es la vez en la que la metformina logra descender más allá del valor del límite inferior la glicemia. ¿Ya? Pero miren ustedes el porcentaje de los pacientes que con insulina han experimentado hipoglucemia. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo para tener hipoglucemia? Uno, saltar las comidas. El paciente diabético tiene que consumir alimento entre 5 a 6 veces al día en cantidad y calidad de porciones adecuadas. Cuando como poquitas
poquita cantidad de comida, si me la paso comiendo verdura y encima me inyectan insulina y de paso tomo un vasito de agua, no tomo un, un, un refresco, pero que sea recomendado en pacientes diabéticos, que sea un refresco de canela, de linaza, etcétera. Entonces, bueno, no tengo una relación entre la cantidad y la calidad de la porción del alimento. No se olviden que el paciente que va a recibir insulina, ¿ya? Tiene que estar asegurado su alimento después de su administración de la insulina. Aquel paciente que desarrolla un ejercicio físico, bueno, tendrá que ser idealmente aeróbico y no de grande escala, ni de alta demanda, ni de alto esfuerzo, ya que va a hacer que haya una mejora en la sensibilidad periférica en la acción de la insulina y puede actuar de una forma más acelerada la insulina que se le esté colocando y por lo tanto puede tener más riesgo de hipoglucemia. O un aumento en la dosis de los antidiabéticos o el mismo alcohol, la ingesta de estos hipoglucemiantes, YECA, SAINE, o aumento en la sensibilidad de la insulina, como les acabo de mencionar, cuando uno hace excesiva cantidad de ejercicio físico. Por sensibilidad a la insulina también está aumentada cuando hay disminución del peso, insulinoterapia intensificada, etc. O las hipoglucemias severas previas o insuficiencias renales o hepáticas. No se olviden, cuando hay insuficiencia renal, ya la dosis de la insulina que se va a administrar no es la misma, tiene que ser la mitad de la dosis porque esa insulina va a recircular porque no se elimina por la misma falla hepática. La contrarregulación en diabético tipo 1, ya habíamos dicho, es dada principalmente por la adrenalina. Es la defensa más importante contra la hipoglucemia en el diabético tipo 1 de más de 5 años. La respuesta de las células alfa está abolida, o sea, del glucagón. Y este dato que es importante, a mayor número de hipoglucemias, mayor falla contrarregulatoria. O sea, como que tu organismo ya no reconoce que estás en hipoglucemia y por lo tanto no se libera esta hormona de contrarregulación. Y también que hay una menor respuesta tisular a la adrenalina, menor sensibilidad beta-adrenérgica. Como que ya se agota, se cansa de ver la misma situación y ya lo considera como que fuera normal, como que si estuvieras en una fase de adaptación. Es por eso de que hay que evitar en lo posible que los pacientes entren en hipoglucemia. En el diabético tipo 2 avanzado, el tratamiento con insulina responden de igual manera que el diabético tipo 1. En el resto de los pacientes, la secreción de glucagón estaría conservada. Significa que la principal respuesta contrarreguladora, que es la con la adrenalina, suele estar ya alterada. Hay otro tipo de hipoglucemia que es la no percibida o inadvertida, que son aquellos neuroglucopénicos sin síntomas autonómicos. Un poco de mareo, cefalea, visión borrosa y más nada, hasta ahí llega. Un tercio entonces de las hipoglucemias no son percibidas por los pacientes diabéticos como tal, y como estos síntomas pueden ser confundidos con otro tipo de enfermedades o relacionadas a la edad, pues no le toman mucha importancia. Y esto se da cuando ya tuviste hipoglucemia severa, ejercicio intenso, el sueño, el alcohol o glicemias cercanas a la normalidad. Para eso siempre hay que educar al paciente, hay que impedir hipoglucemia por al menos 3 semanas, automonitoreo frecuente. ¿Qué hay en relación a la hipoglucemia y el ejercicio? Puede ocurrir hipoglucemia en el paciente diabético que hace ejercicio entre 1 y 17 horas después de haber realizado la actividad. Vuelvo a mencionar, por el aumento en la sensibilidad periférica de la insulina que comienza a aparecer a las 2 horas después de haber hecho la actividad física. Y puede ser que solamente hayas hecho 1 hora, pero después de las 2 horas, si no te alimentas bien después de haber hecho la actividad física, pues puedes entrar en hipoglucemia tranquilamente. Para ello es importante reducir la dosis de la insulina siguiente, de las siguientes 24 horas, a la realización del ejercicio. O suplementar con hidratos de carbono de 10 a 20 gramos cada 30 a 60 minutos que va realizándose el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que hacen una hipoglucemia, pero que esta no es severa? No es severa significa que no está menos de 25. ¿Listo? Menos de 25, algunos menos de 30 lo consideran. Aquellas que están leve entre 70, o leve a moderada entre 70 y 30, bueno, entonces esos pacientes y todavía se encuentran ellos ligeramente conscientes, responden a preguntas, no están dormidos,
a eso quiero llegar, en el que hay hipoglucemia severa, ese paciente está dormido. Con ello, el tratamiento se puede hacer a través de la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono. Esto me va a aumentar la glicemia a 50 miligramos en 15 minutos. Entonces tengo que rastrear a los 15 minutos. Si es menos de 70 nuevamente, a través doy 15 gramos. Si es más de 70, bueno, comienzo a dar colaciones con proteínas y almidón, ¿ya? Y mando al servicio de nutrición para que le dé un plan de alimentación con su colación respectiva. ¿Cómo es que yo puedo encontrar, dónde puedo encontrar esos 15 gramos de hidrato de carbono? Mezclando 2 cucharaditas de azúcar, ¿ya? O de miel en un vaso de agua, o medio o un vaso de gaseosa común, o 5 o 6 caramelos, o glucosa en gel o tableta, o un vaso de leche, o una copa de Hades, etc. En cualquiera de estas alternativas yo encuentro 15 gramos de hidrato de carbono. O proteína más hidratos de carbono en la misma proporción de 15 gramos, galletas con queso, pan con queso, medio sándwich, un yogur descremado con cereales o fruta, o puedo hacer combinaciones de ambas. Obviamente ahí me pasaría de los 15, 20, 25 gramos que estaría administrando. Esto puedo hacerlo en aquel paciente que no está en coma, para que así se entienda, que puede todavía tolerar la vía oral, ¿ya? En ello sí, pero en aquel paciente que está con una hipoglucemia sintomática severa, en coma, está bien dormidito, la primera alternativa es el glucagón, 1 miligramo en adultos, intramuscular o subcutánea, ¿ya? O la otra opción, que es la que habitualmente más utilizamos, son las soluciones de hipertrosa, que vienen al 33% y al 50%. Entonces yo agarro y le paso al 50% 2 ampollas, ¿listo? 2 ampollas endovenosos STAT, ¿listo? Y vemos inmediatamente al minuto, a los 2 minutos, el paciente otra vez se está levantando, está recuperando. Es una recuperación rápida. Si es al 33%, 3 ampollas. Si es al 50%, 2 ampollas. Luego de que el paciente está ya comenzando a despertar, no acaba ahí la historia. Aquel paciente que cursa con una hipoglucemia severa, ¿listo? Tengo que internarlo aunque ya haya recuperado neurológicamente, porque se ha visto que el 50% de los pacientes dentro de las siguientes 24 horas pueden volver a experimentar una nueva hipoglucemia. Por lo tanto, a ese paciente sí o sí lo tengo que internar y tiene que recibir dextrosa al 10% las siguientes 24 a 48 horas. Yo tengo que percatarme que el paciente no me vuelva a hacer hipoglucemia las siguientes 48 horas para que yo le vaya a dar de alta. Estoy hablando del paciente con hipoglucemia severa. Ahora, hay aquí un gigantesco detalle, y es que con esta solución dextrosa más la hipertrosa que le pusiste inicialmente, vas a tener que dejarle controles de glicemia cada 4 o cada 6 horas en su defecto. Si el paciente ya despertó, entonces 3 veces al día, 4 veces al día. En algunos de esos controles la glicemia te va a reportar mayor a 200, quizás 300, quizás otra vez 400. Entonces, el peor error que puedes cometer ahí es hacer corrección con insulina porque lo mandas al otro lado de nuevo. Entonces, a ese paciente prohibido hacer correcciones con insulina. Simplemente disminuyes el goteo, ¿ya? Y es preferible que esté en hiperglicemia que en hipoglucemia, ¿ya? Que el paciente está un poco hiperglicémico, bueno, tome un poquito más de líquido vía oral y mantengo la solución dextrosa a un menor goteo. De esa manera, sus siguientes controles van a fluctuar alrededor de 200. Mi objetivo no es que fluctúe entre 70 y 99. Mi objetivo es que esté menos de 200. ¿Ya? Entonces, grábense eso, por favor, es importante. Y si volviese a hacer hipoglucemia a pesar de esta solución dextrosa, vuelvo a hacer correcciones con las mismas soluciones hipertrosas en bolo al 50%. ¿Ya? Entonces, espero que se haya comprendido esta parte, porque es un error muy, pero muy, 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 muy común de los médicos generales, agarrar y hacerle corrección con insulina a aquel paciente que ha sido internado por hipoglucemia. Error garrafal. Rapidito baja nuevamente la glicemia y el paciente comienza a deteriorarse más. ¿Qué criterios de internación entonces tienen? Si hay una recuperación parcial luego del tratamiento, convulsiones, coma, sin acompañante,
secundarios a insulina, sulfoniluria, y cuando es una hipoglucemia severa, ¿ya? Ahora, el paciente que tiene una hipoglucemia pero no es diabético, entonces hay que pensar que puede ser consumo crónico de alcohol. Ellos hacen hipoglucemia tardía, aquellos bebedores crónicos empedernidos y que no comen y se la pasan bebiendo día tras día, pues agotan sus reservas de glicemia bajo la forma de, ahorita sí fue el nombre, este, mis reservas de glucógeno, la, las agota del hígado y comienza a entrar el paciente en hipoglucemia. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, disminución de la depuración de insulina en los procesos sépticos, aunque el paciente esté manejando glicemia normal, si la sepsis continúa perpetuándose, hay el riesgo de que entre en hipoglucemia, insuficiencia cardíaca congestiva también, o en los estados de shock. Y ya para terminar, una causa frecuente también, no tan frecuente, poco frecuente en realidad, de hipoglucemia son los tumores, y entre ellos el famoso insulinoma. Miren, este de acá es el tumorcito, ¿ya? 90% son benignos, 60% se presentan en mujeres entre 30 y 50 años, hay una ganancia de peso de un 25%. Esto es interesantísimo. El caso que publicamos era una señora que tenía 45 años de edad, tenía un índice de masa corporal de 40, ¿ya? Índice de masa corporal de 40, ya era obesa, pero con hipoglucemia. Eso significaba que entraba en hipoglucemia y comenzaba a comer la mujer cualquier cantidad de comida, ¿ya? Comenzaba a comer cualquier cantidad de comida y en el periodo en el que no estaba comiendo, otra vez descendía su glicemia. Y así todo el tiempo esta paciente ingresaba una tras otra vez con hipoglucemia severas en terapia intensiva, salas, etc. Bien, entonces mucho cuidado con ese detalle. Cualquiera pensaría que hipoglucemia es igual a paciente flaquito. Al contrario, son gorditos los pacientes con insulinomas. Habitualmente suelen ser pequeños, entre 1 a 2 centímetros. La localización, la tomografía tiene buena importancia, sensibilidad entre 30 y 66%. La ecotransendoscopía revela en un 80%, o la eco perioperatoria en 90%, o con las TAC multicortes finos en un 90% se detectan los insulinomas. La cirugía es la curación entre un 75 y 98%, obviamente depende de un cirujano con muchísima experiencia, ya que también necesariamente va a tener que retirar parte de la glándula pancreática, y para eso tiene que tener por eso muchísima experiencia en este tipo de cirugías. Y ya para terminar, finalmente están las hipoglucemias postprandiales que hablamos un poquito anteriormente, que ocurre después de las comidas ricas en hidratos de carbono 3 a 4 horas. Y habíamos dicho que pueden ser por efectos enzimáticos, como en las galactosemias, cirugía gástrica, intolerancia a los hidratos de carbono y causa idiopática. El diagnóstico igual se basa en la tríada de Whipple, y esto se ve habitualmente que hay un aumento rápido de la glicemia inicialmente, luego liberación de las incretinas intestinales, mayor secreción de insulina, pero este efecto es retardado. Después de que comiste, te fuiste a dormir y resulta de que no te levantas y estás con hipoglucemia. Varias veces también lo he visto estos casos. Y para finalizar, chicos, nada de echar la culpa a las condiciones por las que estamos pasando. ¿Ya? Yo sé que a pesar de que es difícil y quizás la única alternativa de muchos de ustedes, pero hay que tener en cuenta de que el éxito depende exclusivamente de ti. Si fracasas también depende de ti. Si eres feliz depende de ti. Si estás triste solo por ti. Si vives bien es solo por ti. Si vives mal es por ti. No hay que echar la culpa a nadie, simplemente debemos hacernos responsables de nuestra vida y crear la vida extraordinaria que realmente todos desearíamos vivir, ya que eso depende exclusivamente de ti. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, o pasamos directamente al siguiente tema?
Ok, bien. Entonces, vamos a entrar entonces al siguiente, la siguiente presentación. Para eso vamos a cerrar esta reunión. ¿Listo?